Comercio más abierto y previsible. El desarrollo es un proceso en el cual las personas, a través de su trabajo, invirtiendo y comerciando con otros países, son capaces de cumplir sus necesidades básicas, como los alimentos, la educación, la sanidad, un nivel de vida confortable y la libertad. Para obtener todo esto, las personas necesitan un nivel adecuado de ingresos. La liberación del comercio puede ayudar a los países a utilizar mejor sus recursos a través de la especialización. Un uso más eficaz de los recursos ofrece la posibilidad de lograr un nivel de mayores ingresos y por lo tanto un mejor nivel de vida. En general, existe una relación positiva entre la apertura del comercio y los resultados económicos, lo que depende del ritmo y de las pautas del crecimiento. Es importante para lograr el crecimiento económico, el empleo, la reducción de la pobreza, como demuestra la experiencia de los países en desarrollo que han logrado beneficiarse de la expansión de sus mercancías hacia los mercados internacionales. La reducción de los obstáculos al comercio es uno de los medios más evidentes de fomentarlo. Estos obstáculos incluyen los derechos de aduana, o también conocidos como aranceles, así como prohibiciones a las importaciones y contingentes de importación. Pero antes de que avancemos un poquito más, expliquemos qué son los aranceles. Los aranceles, también denominados derechos de aduana, son las medidas comerciales más visibles y más frecuentes utilizadas como barreras para el acceso a los mercados. Los aranceles de importación suponen una ventaja de precio para los productos nacionales similares y constituyen una fuente de ingresos para los gobiernos, puesto que la entrada de las mercancías está supeditada al pago de derechos de aduana. En el contexto del comercio internacional, un arancel o derecho de aduana es una carga financiera en forma de impuesto que se aplica en frontera a las mercancías transportadas de un territorio aduanero a otro. Existen tres tipos principales de aranceles y sus combinaciones: el tipo de arancel ad valorem, el tipo de arancel específico y el tipo de arancel combinado o mixto. El arancel ad valorem se mide en porcentajes, el específico en valor fijo y el combinado es una combinación del valor fijo y del porcentaje. El arancel tipo ad valorem es calculado sobre la base del valor de la mercancía importada expresada en porcentaje de su valor. O también, en otras palabras, se aplica un porcentaje fijo sobre el valor de la carga, o sea, un impuesto proporcional, debido a que su valor no es modificado conforme a la base fiscal. El valor específico es un arancel calculado sobre la base de una unidad de medida, sea este peso o volumen de la mercancía importada. En otras palabras, un arancel específico es el impuesto en términos de cargas o recaudaciones monetarias específicas por unidad de producto. Es aplicado en función a la cantidad de unidades que llegan al país importador y no conforme con el valor o precio de las importaciones. La tercera forma de valor o de arancel tipo combinado se refiere a ambos aranceles, tanto al arancel ad valorem como al arancel específico, y son aplicados de manera que se cobra cierta cantidad por unidad y por porcentaje fijo por el valor de cada producto. Algunos ejemplos de esto los tenemos en la siguiente lámina. Por ejemplo, 5% ad valorem. Si llega al puerto una carga con un valor de 10,000 pesos y se le aplica un impuesto del 5%, el pago del arancel será de 500 pesos. Otro ejemplo de una aplicación de un arancel del 10% de tipo ad valorem es la aplicación de la importación de una mercancía con un valor de $1,000. Daría lugar a una obligación de pago de $100 en concepto de derecho de aduana. Ejemplos de aplicación de arancel tipo específico tenemos, por ejemplo, que si llega una carga con 5,000 toneladas y se le aplica un impuesto de 100 pesos por cada tonelada métrica, el total de los aranceles a pagar será de 500,000 pesos. Un ejemplo de $20 aplicados por tonelada: la aplicación de un arancel de $20 por tonelada a un camión de 1 tonelada de peso daría lugar a una obligación de pagar $20 en concepto de derecho de aduana. Ejemplos de aranceles combinados: por ejemplo,
Si llega al puerto un embarque de computadoras sujetas a un arancel específico de 25 pesos por cada unidad y 5% por el total de la mercancía. Otro ejemplo es si llega al aeropuerto un embarque de espárragos sujetos a un arancel específico de $10 por cada caja de 10 kilogramos y un 5% por total del cargamento, pues se hacen las conversiones y se hacen los respectivos cobros. El cobro de los aranceles varía según el tipo de valor de aduana de las mercancías, las cuales se clasifican e identifican según un sistema internacional basado en 8 dígitos, reconocido como fracción arancelaria. Hay algunas modificaciones a esto, por ejemplo, en la Unión Europea el código corresponde a 10 dígitos, pero de eso platicaremos en otra ocasión. En el caso del Código Internacional de Fracción Arancelaria, los primeros 6 dígitos corresponden a la clasificación acordada por los países miembros de la OMC y los 2 últimos a la identificación del país importador. Los primeros 6 dígitos de la fracción arancelaria determinan el capítulo, la partida y la subpartida. A estos se suman los dígitos de identificación para conformar finalmente la fracción arancelaria. Algunos ejemplos de esto los tenemos en los siguientes. Los muebles de madera utilizados en cocinas se clasifican en la fracción arancelaria 9403-4001, siendo 94 el capítulo de muebles, entre ellos los de construcción prefabricados. 9403, la partida de los muebles y sus partes. 9403-40, la subpartida de muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas. 9303-4001, la fracción arancelaria de muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas para importación en el caso de México. Otro ejemplo lo constituyen las fresas importadas para consumo en fresco. Estas se clasifican en la fracción arancelaria 0810-1000, siendo 08 el capítulo de frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios, en este caso cítricos, melones o sandías. 0810, la partida de las frutas u otros frutos frescos. 0810-10, la subpartida de las demás frutas u otros frutos frescos. 0810-1001, la fracción arancelaria de las fresas, o también conocidas como frutillas, importadas para su consumo en fresco en el caso de México. ¿Por qué es importante conocer todo esto? Cuando nosotros realicemos nuestro proceso de análisis de riesgo, en la parte de manejo del riesgo, tenemos que documentar cómo se mueve la mercancía en el ámbito internacional. Para ello es importante conocer las bases de datos de la OMS y cómo se mueve esta mercancía en su tránsito de un país productor hacia un país importador. Lo vamos a ver con detalle cuando veamos esa parte en nuestro análisis de riesgo. Y si esto no es suficiente para complicar las cosas, un arancel consolidado es un arancel que, en virtud de un compromiso jurídico, un miembro de la OMC acepta no aumentar por encima de un nivel determinado. Cuando veamos el acuerdo de medidas para la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, una de sus premisas es abatir las barreras arancelarias. Y en el caso de productos o subproductos agrícolas, esto es muy importante porque no debe de haber especulación en los mercados de valor para la movilización de mercancías de origen animal, de origen vegetal. En el caso de las mercancías de origen vegetal, es particularmente importante la aplicación o la disminución de las barreras de tipo arancelario. Lo vamos a platicar con detalle cuando sea el caso. Hasta aquí se trata únicamente de información. Cuando veamos el proceso que ya les comentaba de elaboración de análisis de riesgo y todas las fuentes que debemos consultar para hacer un buen análisis, vamos a seguir platicando. Pero de momento no se preocupen, ese es motivo del contenido de nuestro curso y de otros cursos. Gracias.